Yo les pido por favor que vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 13 y luego los versículos 5 al 9 de Tito 1. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con una limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Bien, como se ha estado avisando desde hace ya varias semanas, en la tarde de hoy nosotros estaremos evaluando tanto a Manauri Chávez como a nuestro hermano Alexis Rodríguez, con el propósito de discernir si es la voluntad de Cristo que ambos sirvan oficialmente en esta iglesia como pastor y diácono respectivamente. Ahora, es importante aclarar que esta no es una mera elección como la que tuvimos recientemente en nuestro país para elegir a nuestros gobernantes civiles, porque los pastores y los diáconos no son elegidos por el voto popular. Así que, hermanos, hay una enorme diferencia entre lo que hicimos el 19 de mayo pasado a lo que vamos a hacer como iglesia en el día de hoy. Porque es Dios el que llama y capacita a los hombres que Él quiere que le sirvan en sus iglesias locales en ambos oficios, como pastores y como diáconos. Si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 9 dice que Cristo estaba viendo las multitudes y que sus entrañas se conmovían al verlos desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y mis hermanos, ¿cuál fue la recomendación de Cristo a sus discípulos? Rogad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha
y los obreros son pocos. Eso ha sido así durante los 2000 años de historia de la iglesia. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Debemos rogar al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Los pastores no hacemos pastores. La iglesia no hace pastores. Es el Padre quien envía obreros a su mies. Y sabemos que es el Padre porque allí está el Hijo diciendo a sus discípulos: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo llama a un grupo de pastores que se encuentran ministrando en la ciudad de Éfeso. ¿Y qué les dice Pablo? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mis hermanos, ¿quién es el que coloca pastores? Obispo, pastores es exactamente lo mismo en la Biblia. ¿Quién es el que coloca pastores en su iglesia? Dice Pablo en Hechos 20, 28, el Espíritu Santo. Pero luego vamos a Efesios capítulo 4 y Pablo nos dice allí que nuestro Señor Jesucristo es un guerrero victorioso que aunque muere en debilidad, venció al diablo, al pecado, al mundo, y subiendo a lo alto cuando asciende a los cielos, lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. ¿Y eso qué significa? Bueno, que a través de la victoria aplastante que Cristo llevó a cabo sobre los poderes del mal, Él ha libertado a una multitud de cautivos que antes eran cautivos de Satanás. Ahora son sus cautivos, ahora son sus siervos, ahora son su posesión. Y de esos cautivos que Cristo libertó, dice Pablo, ahora ese guerrero victorioso reparte el botín con su iglesia. ¿Y cuál es ese botín? Dice, bueno, Él, de esos que Él libertó, dio a su iglesia a unos para que sean apóstoles. ¿Hay apóstoles en el día de hoy? Sí, en la Biblia. Dice Pablo en Efesios 2 que él está construyendo su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando una persona clama hoy que es un apóstol nuevo de Jesucristo, ya tú sabes que es un falso maestro. Los apóstoles están en la Biblia, pero Él también dio evangelistas, Él también dio pastores y maestros. El mismo Cristo dio pastores y maestros. Así que, hermanos, si ustedes se dieron cuenta, en Mateo capítulo 9, ¿quién es el Señor de la mies que envía obreros a su mies? Es el Padre. En Hechos capítulo 20, ¿quién es el que pone pastores en su iglesia? El Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 4, ¿quién es el que da esos regalos a su iglesia? Es Cristo. Así que las tres personas de la Trinidad actúan conjuntamente para darle a su iglesia los hombres que deben cuidarla, supervisarla, guiarla, alimentarla, etcétera, etcétera. Así que, mis hermanos, es Dios el que llama y capacita a los hombres para que sirvan en estos oficios, pero es la iglesia la que los reconoce. Es la iglesia. Recuerden en Hechos 6 cómo los apóstoles le dijeron a la congregación: buscad entre vosotros. Entonces, por fin, es Dios quien da pastores. ¿Es la iglesia la que los reconoce? ¿Cuál de las dos? Sí, las dos al mismo tiempo. Es Dios el que da pastores, el Dios el que da diáconos, pero es la iglesia la que los reconoce. Y Él nos ha dejado en su palabra algunos principios generales que nos ayudan a discernir quiénes son los hombres a los que Él está llamando. Y esa es la razón por la que estamos trayendo estas enseñanzas en la mañana de hoy. Mis hermanos, ¿cómo puede la iglesia identificar a los hombres que Cristo les está regalando para servir como pastores y como diáconos? Bueno, obviamente no es mi intención exponer en detalle estos dos pasajes de 1 Timoteo y Tito que leímos hace un momento, sino más bien vamos a extraer de ellos tres enseñanzas generales sobre el llamado al ministerio y su reconocimiento de parte
de la iglesia. Y aunque estaremos enfocando mayormente, principalmente el ministerio pastoral, de una forma u otra vamos a abarcar ambos oficios. Bueno, lo primero que vemos aquí es que el hombre llamado al ministerio posee un anhelo desinteresado por cuidar la iglesia del Señor. Lo primero que vemos aquí es que el hombre llamado por Cristo al ministerio posee un anhelo desinteresado por servir, por cuidar a la iglesia del Señor. Vean una vez más capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. La palabra aspirar significa literalmente extenderse hacia algo, hacer el esfuerzo por obtener algo que deseamos. Es por eso que la Reina Valera del 60 lo traduce como anhelar, el que anhela obispado. El estudiante que anhela llegar a ser profesional tiene que esforzarse para lograr esa meta. El atleta que anhela ganar una competencia tiene que entrenarse para competir adecuadamente. Lo que Pablo está diciendo aquí es que lo que tienen esa aspiración, ese anhelo por el obispado, buena obra desean hacer. Y debo aclarar otra vez, porque aquí hay muchos hermanos nuevos en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que en el Nuevo Testamento se usan de manera indistintas el término obispo, pastor, anciano para referirse al mismo oficio. Simplemente está viendo a la misma persona desde diferentes ángulos. La palabra obispo, que a nuestra mente, ¿verdad?, trae la idea de un individuo vestido con una ropa extraña y que sirve en la Iglesia Católica Romana, en realidad lo que significa es supervisor. Mis hermanos, ¿cuántos obispos tiene Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? Tiene 7, sus 7 pastores, porque pastor, obispo, anciano señalan exactamente el mismo oficio. Así que Pablo está hablando aquí de aquel que anhela servirle a Cristo y a su iglesia en el ministerio pastoral. Y él dice que los que tienen esa aspiración, los que tienen ese anhelo, buena obra desea hacer. O sea, este individuo no anhela tener un puesto de autoridad. Este individuo no anhela que le llamen pastor, y mucho menos que les rindan reverencia o pleitesía. Lo que él anhela es supervisar, alimentar, guiar, edificar la iglesia del Señor. Y lo mismo podemos decir de aquel que anhela ser diácono. La palabra diácono lo que significa literalmente es un servidor. Noten lo que dice el versículo 10, que también estos, los diáconos, sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. El ministerio diaconal es un ministerio de servicio. Entonces, ¿a qué anhela el diácono? Anhela servir en este ministerio a su iglesia. En el caso de nuestros hermanos Manauri y Alexis, a nosotros nos consta que ambos tienen ese anhelo. Ambos han demostrado en el tiempo que anhelan servir a su iglesia porque lo han estado haciendo por años. Ahora bien, a pesar de que ese anhelo es trascendental, importante, imprescindible, no es suficiente. ¿Qué dice Pablo en el versículo 2? Un obispo, pues, debe ser irreprensible. Me gusta mucho más como lo traduce la Reina Valera del 60. Dice: el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, todo lo que dice el texto bíblico. Mis hermanos,
No es suficiente que un individuo anhele ser pastor, no es suficiente que un individuo anhele ser diácono. Pablo nos está enseñando aquí que ese llamamiento debe ser confirmado por otros. Por otros. Y es muy simple. ¿Qué dice el texto de nuevo? Es necesario que el obispo sea. La pregunta es, ¿y quién evalúa eso? O sea, debe ser la persona que diga, yo soy esa persona, yo soy marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, pedador, apto para enseñar. ¿Quién evalúa eso? Obviamente no puede ser el individuo, porque no somos objetivos evaluándonos a nosotros mismos. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, y desde que yo me convertí, yo deseaba servir al Señor en el ministerio pastoral, pero yo estaba absolutamente convencido de que Dios no me había llamado al ministerio pastoral. Si me preguntan por qué, yo no tenía en ese momento la luz que tengo ahora, y estaba evaluando el ministerio de una manera equivocada. Y yo recuerdo que una persona de más años que yo en la fe me dijo un día, Sugel, ¿tú alguna vez has pensado en dedicarte a tiempo completo al ministerio pastoral? Y yo le respondí, yo he deseado eso desde el día que me convertí, pero yo estoy completamente seguro que Dios no me ha dado la capacidad de ser pastor. Y esta persona me dijo, yo creo que estás equivocado y yo creo que tú debes considerar seriamente este asunto. Ahora, lo que empezó a partir de ese momento fue algo terrible para mí. Porque yo creía que esa decisión estaba completamente en mis manos. O sea que yo como individuo tenía solo que tomar una decisión, yo y Dios, si yo debía dejar mi carrera y irme a un seminario y comenzar a prepararme para ser pastor. Y ustedes no se pueden imaginar la carga, el peso que eso pone en los hombros de una persona, sobre todo si es un muchacho de 18 años. Yo hubiera querido entender ahora que eso no dependía solo de mi anhelo, sino que también debía haber una evaluación. Alguien debía evaluar mi vida y ayudarme a discernir la voluntad del Señor en ese sentido. La pregunta es, ¿y quiénes son los que deben evaluar estas cualidades que Pablo menciona en 1 Timoteo 3 y Tito 1? Bueno, en primer lugar, los pastores de esa persona. Los pastores deben ser los primeros, son los más idóneos para examinar a todos aquellos que anhelan servir a Cristo en el ministerio pastoral. Es por eso que más adelante, en 1 Timoteo 5:22, Pablo va a decirle a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Timoteo tenía una responsabilidad de evaluar al hombre sobre el cual él iba a imponer sus manos para que sirva en la iglesia como pastor. Así que, mis hermanos, los primeros que deben evaluar a una persona que anhela servir a Cristo, ya sea como pastor, como diácono, somos nosotros los pastores. ¿Y qué hacemos los pastores? Bueno, en primer lugar, hablamos con las esposas de nuestros hermanos. Y por supuesto, ustedes tienen que entender que ya nosotros hemos pasado por todo este proceso que les estoy describiendo. Nosotros hablamos con la esposa de Manauri, nosotros hablamos con la esposa de Alexis. Al mismo tiempo, si tienen hijos adultos, como es el caso de nuestro hermano Alexis, también hablamos con sus hijos, hablamos con los amigos cercanos que tienen en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber si ellos están viendo lo que nosotros estamos viendo, si esta persona realmente a los ojos de ellos que lo conocen cumplen con este perfil que Pablo nos está dibujando en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y si todo parece indicar que es así, entonces nosotros comenzamos a trabajar con ellos intencionalmente, asignándoles labores, en el caso de Manauri, labores pastorales, en el caso de Alexis, labores diaconales, que trabajen cerca tanto del equipo pastoral como del equipo diaconal. De hecho, quiero que ustedes sepan que nuestros hermanos tienen ya 2 años trabajando cerca de los pastores, trabajando cerca de los diáconos, porque nosotros queremos ver inclusive cómo ellos se desenvuelven como parte de un equipo.
¿Ven? Y cuando todo eso se ha hecho, entonces nosotros venimos delante de la iglesia. Y le pedimos a la iglesia que comiencen a orar por estos hermanos, que incluso se acerquen a ellos si tienen alguna pregunta o hasta si tienen alguna objeción. O sea, si ustedes tienen alguna objeción, acérquense a ellos libremente. Y si no lo pueden resolver con ellos, acérquense a nosotros. Pero, mis hermanos, la idea es que la iglesia sepa que nosotros estamos evaluando a estos hombres para el ministerio pastoral y para el ministerio diaconal. Y ya nosotros hemos hecho todo eso. Luego de un tiempo prudente, si no hay ninguna objeción, nosotros pasamos a lo que vamos a hacer en la tarde de hoy. Nos vamos a reunir como iglesia, y si tú nunca has estado en una reunión de este tipo en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, déjame explicarte lo que va a suceder aquí. Nosotros le vamos a pedir primero a nuestro hermano Alexis y a su familia directa, es decir, a su esposa, a sus hijos, hermanos si los tienen aquí, que salgan del salón, porque nosotros vamos a ir a través de todas las cualificaciones que se mencionan en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 hasta el 13 acerca de los diáconos. Y hermanos de la iglesia que conocen bien a nuestro hermano Alexis se van a levantar y van a dar testimonio positivo, obviamente porque lo negativo se trató en privado, acerca de nuestros hermanos. Y luego el hermano Manauri y su esposa Rocío van a salir juntamente con sus hijos del salón, y vamos a hacer exactamente lo mismo yendo a través de 1 Timoteo 3 y Tito 1. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, mis hermanos, porque es posible que en una iglesia tan grande como la nuestra pueda haber personas que no conozcan de manera tan cercana a nuestro hermano Alexis, o que no conozcan de manera tan cercana a nuestro hermano Manauri, o que no conozcan algún área en particular de su vida. Yo no sé si nuestros hermanos son hospitalarios. Bueno, como tú no lo sabes, tú vas a escuchar el testimonio colectivo de la iglesia, y sobre ese testimonio colectivo tú vas a poder votar con una limpia conciencia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que este no es un proceso que nosotros llevamos a la ligera? Nosotros queremos discernir si nuestros hermanos son regalos de Cristo para servir en este ministerio como pastor o como diácono. Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? En primer lugar, que todo hombre llamado al ministerio anhela desinteresadamente cuidar y servir en la iglesia del Señor. En segundo lugar, hemos visto que ese llamado debe ser evaluado por otros. O sea, no es suficiente, como yo me encontré esta semana pasada, fui a hacer una diligencia a uno de los centros comerciales de aquí, y no sabía, era Corpus Christi, así que algunas tiendas abrían tarde, y mientras yo estaba allí parado esperando que abrieran el establecimiento donde yo iba, se me acercó un joven que yo veía de hace rato que me estaba mirando, y me identificó, se me acercó, se me presentó y me dijo: pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero saber, porque yo sé que Dios me ha llamado al ministerio, pero yo quiero saber esto y esto. Y yo le pregunté: ¿cómo tú sabes que Dios te ha llamado al ministerio? Y tristemente, como ocurre muchas veces, la persona dice que tuvo una visión, que tuvo una revelación. Miren, mis hermanos, esto no es algo místico. Y yo le decía a este joven: mira, yo no te conozco, no quiero matar tu anhelo, pero déjame decirte algo: el que tú entres a servir a Cristo en su iglesia, eso no depende solo de ti. Eso depende de tus pastores y eso depende de tu iglesia, que tienen que evaluar el qué. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, y es que el llamamiento de un hombre se evidenciará primariamente, no únicamente, pero sí primariamente a través de su carácter. A través de su carácter.
Y no es que no debamos tomar en cuenta sus dones, mis hermanos, pero si ustedes estuvieron atentos a la lista de 1 Timoteo 3 y Tito 1, es evidente que el carácter de un hombre es primordial. El carácter de un hombre. Y es extremadamente importante que esto sea enfatizado, porque la tendencia del corazón humano es a fijarse en los que tienen más talentos, es a fijarse en los que tienen más capacidades o en los que tienen una personalidad más carismática o atractiva. Pero mis hermanos, esto no es un asunto de talentos naturales, esto no es un asunto de personalidad. Es el perfil que Pablo nos presenta en 1 Timoteo 3 y Tito 1, donde vemos el carácter de un hombre piadoso. Vean una vez más el versículo 2. Un obispo debe ser pues irreprochable. La Reina Valera dice irreprensible, y obviamente esta palabra no significa sin pecado, porque de ser así, ninguno de nosotros podría estar sirviendo en la iglesia ni como pastor ni como diácono. R.C. Sproul decía que la iglesia es la única institución del mundo que requiere que sus miembros sean pecadores. La iglesia es la única. Tú vas a un country club y no te van a preguntar, ¿usted es pecador? No. Ahora, la única institución del mundo que requiere que sus miembros sean pecadores es la iglesia. Por supuesto, nosotros todos somos pecadores, pero no todo el mundo lo reconoce. Y para ser creyente y miembro de una iglesia, lo primero que una persona debe hacer es reconocer que es pecador, que iba camino al infierno y que Cristo lo salvó. Así que la iglesia, mis hermanos, es la única institución que requiere que sus miembros, incluyendo sus pastores, incluyendo sus diáconos, sean pecadores redimidos. Pero la persona elegida para el ministerio pastoral debe ser un hombre respetable, es la idea. Un hombre digno de confianza. Alguien que no pueda ser verazmente acusado de nada que lo marque como indigno de ejercer este oficio. Y ahora Pablo nos provee 5 categorías distintas en la que esta irreprensibilidad debe ser evaluada, comenzando por el hogar. Se espera que los pastores y diáconos sean hombres de probada fidelidad conyugal. ¿Qué dice el versículo 2? Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y lo mismo dice de los diáconos, versículo 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. En otras palabras, mis hermanos, los pastores y los diáconos deben dar muestras de sabiduría al gobernar su hogar. En Tito 1:6, que leímos al principio, vimos que Pablo dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes. Y yo no quiero dejar eso en el aire porque es una cualificación importante. Otras versiones traducen esta palabra que tengan hijos obedientes mientras vivan obviamente bajo su techo, pero no que sean creyentes. De ahí que Pablo continúa diciendo que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Sería muy extraño que Pablo diga que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. No, la idea es que tenga hijos obedientes. Lo que Pablo está enfatizando en esta calificación es que los hombres que sean considerados para el ministerio pastoral o diaconal deben mostrar competencia en el gobierno de su hogar, independientemente de si sus hijos son convertidos o no. Mis hermanos, la Biblia enseña claramente que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Por más competente que sea un padre en la crianza de sus hijos, esa competencia no asegura la salvación de ninguno. De hecho,
Si lo que se espera de un pastor o de un diácono es que sus hijos sean cristianos, eso plantea un serio problema. Por ejemplo, nuestro hermano Manauri tiene 3 hijos. Creo que la más pequeña, Eva, no llega ni a 2 años. 2 años, ok. Los hijos de Alexis son grandes. Pero, pregunta, ¿podemos elegir a Manauri como pastor si su hija Eva es inconversa? Su niña de 2 años no es creyente. ¿Lo descalifica? Pastor, pero ¿qué pregunta es esa? Es una niña de 2 años. Ok, y si llega a tener 4 y todavía no es creyente, y si llega a tener 8 y todavía no es creyente, y si llega a tener 10 y todavía no es creyente, y si llega a tener 12, ¿a qué edad ya un hijo inconverso descalifica a su padre pastor? Donde quiera que pongamos la línea, va a ser una línea arbitraria. Mis hermanos, el punto focal de esta calificación es la competencia del pastor o del diácono para gobernar y dirigir a los que están bajo su cuidado. Vamos a evaluar las normas con que ese padre cría a sus hijos, la forma sabia, amorosa y firme en que hace valer su voluntad, la manera como aplica la disciplina paterna cuando es necesario. Pastor, ¿y cómo yo sé eso? Bueno, aquí hay hermanos que conocen a Manauri, que conocen a Alexis, que esta tarde van a dar testimonio público acerca de estos hermanos con respecto a todas esas áreas. Por otra parte, Pablo nos dice también que debe poseer un carácter irreprochable. Ve otra versículo 2 de nuevo. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, voy a poner aparte apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, amable, no contencioso, no avaricioso. Pablo señala aquí y en Tito algunas virtudes que deben estar presentes y algunos vicios que deben estar ausentes en el hombre que está siendo considerado para el ministerio. Por un lado, Pablo dice que debe poseer un carácter sobrio, moderado, equilibrado, sin excesos. Es decir, este hombre, por ejemplo, puede tener un buen sentido del humor, pero sabe cuándo es tiempo de reír y sabe cuándo es tiempo de estar serio. Es un hombre que tiene suficiente dominio de sí mismo como para actuar por principios y no simplemente por deseos o por sus emociones. Otra virtud que debe estar presente es la de un corazón amante. Debe ser amante de lo bueno, generoso. Dice que el pastor, lo mismo que el diácono por extensión, debe ser hospitalario, debe poseer la capacidad de ser sensible, sobre todo hacia aquellos que los demás tienden a olvidar y a pasar por alto. Aquellos que probablemente no podrán recompensarte lo que han hecho. ¿Cuáles son los vicios que deben estar ausentes? Estoy yendo muy rápido. Yo le dije que yo no iba a estar viendo cada texto extensamente. Los vicios que deben estar ausentes en un carácter irreprochable, básicamente 3. En primer lugar, no deben ser sabios en su propia opinión. Importante. En Tito 1:7, Pablo dice que el pastor no debe ser soberbio, y esa palabra significa literalmente voluntarioso, arrogante, inflexible, obstinado, testarudo, alguien que no escucha ni sopesa los argumentos del otro, alguien que siempre insiste en que las cosas se hagan como él dice. Mis hermanos, nunca pongamos en el ministerio pastoral a un hombre así, ni en el ministerio diaconal. Miren, hay personas que pueden crear disturbios en una reunión de ángeles, y un hombre así no debe ser pastor. Por otra parte, se nos dice que este hombre no debe ser iracundo, rencilloso, y ustedes creo que entienden perfectamente lo que eso quiere decir. Y finalmente, que no debe ser amante del dinero, no debe ser un codicioso. Así que he aquí las virtudes que deben estar presentes y los vicios que deben estar ausentes de un carácter irreprochable. Pero Pablo nos dice también, en tercer lugar, versículo 2, que el pastor específicamente debe ser apto
para enseñar. Esta es una característica que no tiene que tener el diácono. Un diácono puede tener el don de enseñar y está genial, pero eso no es indispensable para que sea diácono. Pero para el pastor sí. El pastor debe ser apto para enseñar. En Tito 1:9 dice que el pastor debe tener la capacidad de exhortar con sana enseñanza e incluso convencer a los que contradicen. O sea, es una persona que conoce la doctrina bíblica, es una persona que es capaz de comunicar en una forma entendible lo que la palabra de Dios enseña y cómo se aplica lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo que significa apto para enseñar. Ahora, mis hermanos, noten que Pablo no dice apto para predicar. Es que sea apto para enseñar. Son dos cosas diferentes. No todos los pastores tienen en el mismo grado el don de predicar, pero todos deben ser aptos para enseñar. De hecho, una de las cosas que hacemos en nuestro consejo de pastores es que los mismos pastores evalúan quiénes son los pastores dentro del consejo que deben predicar con más regularidad. Si ustedes recuerdan, en 1 Timoteo 5:17, Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que dentro del consejo de pastores hay algunos que mayormente se dedican a esta labor porque tienen un don más excelente que el otro. No todos los pastores tienen este don en el mismo grado. Pero esto no elimina el hecho de que todo hombre que sea llamado al ministerio pastoral debe ser apto para comunicar las verdades bíblicas en una forma efectiva. Algunos tendrán más capacidad de hacerlo a través de la predicación, otros a través de la enseñanza en la escuela bíblica, otros a través de la consejería, pero debe ser apto para enseñar. Por otra parte, Pablo nos dice también que debe ser un hombre maduro en la fe, versículo 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Literalmente Pablo dice, no puede ser un árbol recién plantado. Debe ser un hombre que posea cierto grado de madurez espiritual, porque de no ser así podría traer consecuencias desastrosas tanto para él como para la iglesia, ya que podría envanecerse, dice Pablo, y caer en la condenación del diablo. Mis hermanos, ¿por qué fue que el diablo fue condenado? ¿Cuál fue la sentencia que Dios emitió contra Satanás? El orgullo. El orgullo es un pecado diabólico. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, cuidado, no pongan a un recién convertido porque se le pueden ir los humos a la cabeza. Y finalmente Pablo dice que debe gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En otras palabras, el hombre que sea elegido para el ministerio pastoral debe tener un testimonio irreprensible aún entre los inconversos que tienen contacto con él, en la familia más extendida, entre sus compañeros de trabajo, etc. Por supuesto, nosotros sabemos, hermanos, que contra los cristianos muchas veces se levantan acusaciones injustas. Por eso es que Pablo dice en 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación a menos que no sea por boca de 2 o 3 testigos. Pero aquí estamos hablando de acusaciones que sean veraces, veraces. Como dice Hendrickson, el pastor debe ser reconocido por aquellos que le conocen, aun sean inconversos, como un hombre de carácter, un hombre contra el cual no es posible levantar ningún cargo justo de infamia moral. Bien, hermanos, yo espero que ustedes ya estén listos para lo que vamos a hacer esta tarde. Esas son las cosas que vamos a estar evaluando a través de los testimonios de aquellos miembros de nuestra iglesia que conocen a Manauri y a Alexis lo suficientemente bien como para ayudar al resto de la congregación que tal vez no los conoce tan bien a reconocer si ellos son o no regalos de Cristo para esta iglesia local. Hermanos, los regalos
son dados para que tú los abras y los uses. Para eso son los regalos. Es terrible cuando uno le regala algo a alguien, sobre todo una camisa que se ve, o una corbata, y pasan meses y tú te das cuenta que el tipo no se la pone. Los regalos son para abrirlos y para usarlos. Si Cristo nos está regalando estos dones, debemos reconocerlos y colocarlos en el oficio. Y la única forma de saberlo es considerarlos a la luz de estas características que encontramos aquí. Yo recuerdo hace muchos años estábamos evaluando un pastor de nuestra iglesia y alguien decía, es que fulano es muy callado. Eso está en 1 Timoteo 8. O sea, ¿dónde dice la Biblia que para ser pastor hay que hablar mucho? Ven, nosotros podemos comenzar a meter, ¿cómo se llama esto? Calificaciones que no están en la Biblia. Hermanos, ya suficiente tenemos con esta lista que está aquí en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Es esto, guiados por estos textos, que nosotros vamos a discernir si Cristo nos está regalando a estos hombres para servir como pastores y diáconos. Hermanos, como veíamos en el texto de Efesios 4, los pastores y los diáconos son una provisión del Cristo resucitado y exaltado, que ahora está sentado a la diestra de Dios, pero sigue cuidando a su iglesia. Cristo sigue cuidando a su iglesia. Nosotros vamos a recordar en un momento que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz para comprar a un grupo de redimidos. Y lo que estamos tratando de discernir aquí es si de esos que Él ha redimido con su sangre en la cruz, de ese botín que Cristo ganó por medio de su victoria en la cruz del Calvario, si Él está regalando a esta iglesia dos regalos. Los diáconos, y voy a hablar de los diáconos porque nosotros podemos pensar, bueno, los pastores son importantes, pero no los diáconos. Mis hermanos, los diáconos se encargan oficialmente del servicio y la misericordia. ¿Saben para qué? Para que los pastores puedan hacer su trabajo de supervisar, edificar y guiar a la iglesia, y para que la iglesia reciba ese cuidado, aunque no lo hagan directamente los pastores. ¿Recuerdan en Hechos 6 cómo cuando hubo un problema entre las viudas de los hebreos, de los griegos, perdón, ¿qué dijeron ellos? Buscad entre vosotros 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, a quienes encarguemos de este trabajo, para que nosotros podamos seguir dedicados a la oración y a la predicación de la palabra. Así que, hermanos, el trabajo de los diáconos es tan importante que escuchen cómo Pablo concluye este pasaje en el versículo 13. Los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que lo que estamos haciendo aquí hoy, mis hermanos, es extremadamente importante. Si tú eres miembro de esta iglesia, tú tienes que estar aquí esta tarde. Tú debes involucrarte en esta evaluación y votación pública. ¿Sabes por qué? Porque nos interesa el bienestar de este cuerpo local de creyentes y porque queremos discernir si la cabeza de esta iglesia nos está concediendo el regalo de otro pastor y de otro diácono. De paso, esta es una parte del proceso que siempre resulta sumamente edificante. Al escuchar los testimonios que los hermanos dan de los hombres que están siendo evaluados, créeme, mi hermano, si tú nunca has estado en una evaluación como esta en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, esto es sumamente edificante, porque aparte de todo te ayuda a evaluarte a ti. Todos vamos a ser evaluados. No deja de ser interesante.
que al leer 1 Timoteo 3 y Tito 1 nos damos cuenta de algo sorprendente. ¿Saben qué es? Que aquí no dice nada sorprendente. Alguien decía, lo más extraordinario de esta lista es que no hay nada extraordinario en la lista. Porque este es el perfil de cualquier hombre maduro, de cualquier hombre piadoso. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Pregunta, ¿hay algún miembro varón de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que piense que porque tú no eres pastor puedes tener 2 mujeres? Levante la mano, por favor. Todos los cristianos deben ser maridos de una sola mujer. Todos los cristianos deben ser sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores. ¿No es así? Así que de una forma u otra, todos nosotros vamos a ser evaluados como miembros de esta iglesia en esta tarde. Así que no es solamente que estamos tratando de discernir la voluntad de Cristo para esta iglesia, mi hermano, es que lo que vamos a hacer esta tarde es importante para ti y para mí. Si somos miembros de este cuerpo local, nuestro Dios es soberano en la cantidad de pastores y diáconos que concede a cada iglesia, pero nosotros, tú y yo somos responsables de reconocerlos, tú y yo somos responsables de colocarlos en el oficio de la manera que Él lo ha establecido en su palabra. Y es un enorme privilegio ser parte de ese proceso de evaluación en el que creemos que Cristo manifestará su voluntad a través de ti, a través de ti, a través de ti, a través de ti. ¡Qué privilegio! Oremos, mis hermanos, mantengámonos en oración en la tarde de hoy. Pongamos en las manos la conclusión, en las manos del Señor la conclusión de este proceso de reconocimiento pastoral y diaconal, para que Él confirme esta tarde, a través del testimonio y el voto de esta iglesia, cuál es su santa y perfecta voluntad.